Grabar. Bueno, nos queda ver solamente este ejercicio de generadores en paralelo, alternadores en paralelo, o generadores de corriente alterna, trifásica. Es un ejercicio donde habla que tiene dos alternadores, uno está regulado a una tensión y el otro a otra diferente, entonces vamos a tener una corriente circulante entre ellos y se la llama corriente sincronizante. Esto va a hacer que un generador esté aportando a la línea y que el otro no esté aportando. El que aporta se lo denomina que tiene un efecto generador y el otro tiene un efecto motor. ¿Sí? Toma como que los generadores son los dos iguales, de las mismas características, ¿sí? Y vamos a ir a ver, resolviendo algunas cosas que nos pide. Conociendo lo que vimos hasta recién como medio de repaso de lo que es la conexión de alternadores en paralelo, ya tenemos una idea de lo que estamos hablando, y con el agregado de ecuaciones que son simples para lo que ustedes han visto hasta ahora, vamos a poder ir resolviendo este ejercicio. Entonces dice, dos alternadores monofásicos están sincronizados de manera que sus fenes están opuestas. ¿Sí? Correcto. Eso está bien. Oposición de fases. Dice, pero la fen del alternador 1 se regula a 200 y la del 2 a 220. ¿Cómo la regulan esto? Con la excitación. ¿Sí? Puede ser un error, puede ser una situación a propósito para ver qué pasa, o bueno, pero el tema es que está uno a 200, el otro a 220. Dice, si cada alternador tiene una resistencia inducida de 0,2 ohm y una reactancia síncrona de 2 ohm, o sea, son los dos iguales, calcular lo siguiente en el instante de acoplar en paralelo a ambas máquinas. ¿Sí? Yo voy a estar bajando el interruptor y ahí me pide el efecto generador, el efecto motor, las pérdidas en ambos inducidos, ¿sí? Y que dibujemos el diagrama vectorial resultante. Bueno, acá tenemos un esquemita muy simple, estaríamos representando el alternador A1, el A2, vamos a tener una corriente circulante I sub S, como les dije recién, cada uno de los alternadores va a tener su excitación, y acuérdense que cuando nosotros teníamos un alternador trifásico, íbamos a tener que alimentar el rotor con una corriente continua, esta la podíamos hacer poniendo sobre el mismo eje del generador un generador de corriente continua, una excitatriz ahí que nos alimente, con eso vamos a generar los polos en el rotor, todo eso no lo tenemos representado acá, porque vamos a ver solamente el tema del inducido, ¿sí? En donde vamos a estar sacando las tensiones para los bornes, ¿sí? o en las barras, tanto de A1 como de A2. Entonces, como los tenemos, estamos en el instante que ponemos en paralelo, como los tenemos regulados a distinta tensión, vamos a tener una corriente circulante entre ellos, fuera de la corriente que pueda estar entregando a la línea, ¿no? Una corriente va a estar circulando ahí, que vamos a ver que en definitiva es que el generador que está regulado a menor tensión le va a estar quitando, y es parte de esa corriente, al generador que está aportando o que estaba trabajando solo, por ahí en un principio. O sea que en realidad estamos haciendo macana al poner un generador paralelo así. En vez de aportar, le vamos a quitar. Entonces, fíjense, esa corriente IS, esa corriente circulante, corriente sincrónica se la llama, la vamos a obtener como la diferencia de las dos tensiones que están entre los bornes de cada generador y la impedancia, ¿sí? Como si fuera un circuito cerrado ahí. Entonces, la diferencia tendríamos entre 2 menos E1, dijimos uno a 220 y el otro a 200, ¿sí? Dijimos que están en oposición de fase, o sea que uno va a estar a 0 y el otro va a estar a 180. Entonces tomamos 220, 180 y 200 a 0, esas serían las diferencias de tensiones,
Y después sumamos las impedancias, porque tenemos en este circuito la impedancia del 1 y la impedancia del 2. Son iguales, 0,2 más J2, 0,2 más J2. Resolvemos eso y ustedes ven ahí que nos da una corriente de 5 amperes a 95,7 grados. ¿Sí? Esa es la corriente sincronizante que se genera ante esta diferencia de potencial. ¿Están viendo la manito, no? Sí, profe. Yo por ahí digo esto o aquello y señalo con la mano. Entonces, esta es la condición, ¿sí?, que a mí me hace decir, bueno, entonces esto no es lo normal, a ver qué pasa, cómo es la historia. Entonces, primero nos pide calcular el efecto generador. Es muy simple esto. Fundamentalmente, cuando hagamos el generador en paralelo, vamos a ver las condiciones, que son cosas fundamentales, e incluso en la ejercitación, hasta en el parcial, puede decir que yo les pida o que le diga que aclaren cuáles serían las condiciones para ponerlo en paralelo. No es tampoco que sea teoría, pero son cosas muy fundamentales, ¿sí? Entonces, el efecto generador va a ser la potencia que va a estar entregando el E2, que es el que está a 220 volts, ¿sí? Entonces, el generador, esa tensión E2 por la corriente sincronizante, por el coseno entre el ángulo de la tensión esa generada y esa corriente sincronizante, eso me va a estar dando la potencia que entrega. ¿Sí? Como una potencia interna que está entregando el alternador 2. La diferencia de ángulo entre E2 e IS, sabemos que el E2 está a 180 grados y la IS, recién la calculamos, nos dio a 95,7. Y quiere decir que entre los dos tenemos 84,3 grados de diferencia. ¿Sí? No es necesario por ahí dibujarlo, pero bueno, con 180 y 95,7, el ángulo que nos queda entre esos dos, 84,3. El coseno 84,3, perdón, por 5 por 220, ¿sí?, nos va a estar dando 109,25 watts. Y ese es el efecto generador. Esa es la potencia que está entregando el alternador 2. Por otro lado, pide el efecto motor. El efecto motor es el que está sucediendo en el alternador 1, porque está regulado a 200 volts. ¿Sí? Entonces, fíjense, va a ser E1 por IS por el coseno de un tita 1, que va a ser la diferencia del ángulo entre E1 e IS. ¿Sí? E1 lo tenemos a 0, así como el E2 lo teníamos 180, estaba en oposición de fase, E1 está a 0. Y la corriente dijimos 95,7. Quiere decir que el ángulo de tita 1 es el que estamos diciendo, 95,7. Entonces los 200 volts por los 5 amperes por el coseno 95,7, ¿sí?, me queda 99,32 negativo porque está consumiendo, ¿sí?, energía. Y ese es el efecto motor, o se lo denomina también como potencia sincronizante. ¿Sí? Lógicamente, si nos está pidiendo qué es lo que se pierde, si este está de los 109,25 que genera el otro, este le está consumiendo 99,32, cuando me pide la diferencia, ¿sí?, o sea, las pérdidas serán la diferencia entre los valores absolutos del generador y el efecto generador y el efecto motor. ¿Sí? Con lo cual, nosotros tenemos 9,93 watts que se están perdiendo. Hay una forma de calcularlo, vamos a dejar acá esto y vamos a ver si podemos...
¿Ahí se ve? ¿Pueden ver esta imagen? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. este es un agregado, no sé si lo quieren copiar, pero después se los mando, si no, pero es un agregado que yo tengo en el apunte, porque en el apunte original que yo les he mandado no, no estaba aclarado. De todos modos, como el ejercicio pide cuál es la pérdida y lo calcula como la diferencia absoluta entre los dos, el efecto generador y el efecto motor, ya estaría, ya lo calcularon. Pero fíjense que también la energía esa va a ser la R, que es la diferencia de las tensiones entre los 220 y los 200 volts, por la corriente circulante, por el coseno del ángulo entre R y S. ¿Sí? Bueno, si nos volvemos al ejercicio, ahora vamos a volver para atrás después que dejemos compartir esta pantalla. Tenemos la diferencia entre 220 y 220, es 20, y el IS era 498, y el coseno era 84,3, como la diferencia entre R y S, y eso nos tendría que dar 9,9 exacto. También la potencia de pérdida por efecto Joule la puedo calcular como IS al cuadrado por R, y cuadrado por R. El R son las dos resistencias, la del 1 y la del 2. ¿Sí? Y la IS es la 498 que calculamos. Si hacemos esos 498 por los 0,2 más 0,2 sería 0,4, también da 9,9 watts. ¿Sí? Y ya que estamos en este agregado, en el último punto pide, bueno, determinar las tensiones, las caídas y después el diagrama vectorial. Y con el respecto al tema de las caídas, nosotros vamos a tener este desarrollo que hacemos ahí, como para después saber para dónde disparar cuando hagamos el diagrama vectorial. La tensión en bornes en el generador 2 va a ser, como en cualquier generador que está trabajando como generador, la tensión generada por fase, eje P2, menos la caída interna. Y la caída interna va a ser la corriente esa circulante por la impedancia. ¿Sí? De manera que si nosotros hacemos esto, que después lo vamos a ver reflejados en el diagrama vectorial, eje P2 tenemos que es 220, está regulado, dice el enunciado 220, la corriente la calculamos IS498, y pasamos a forma polar ahí el ZP, pero decía que era 0,2 más J2. ¿Sí? Esto da 201, 84,3. Si resolvemos esto, nos da 210 volts. Quiere decir que la tensión en borne del 2 es 210. Y si yo los tengo conectados los dos en paralelo, ¿cuánto me tiene que dar la tensión en borne del 1? Lo mismo. ¿Sí? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces, BP1, si tenemos que calcular la caída en BP1, nos va a tener que dar 210. Como esto trabaja como motor, en realidad la tensión generada por fase se le está sumando una caída, porque la corriente acá es entrante, ¿sí? Al trabajar como motor eso. Entonces, a la eje P1, que es de 200, le vamos a tener que sumar la caída de la corriente por la impedancia interna. Y esa corriente por la impedancia, lo mismo que tengo acá, y 200, que es lo que estaba regulado el 2, hace de que dé también 210. ¿Sí? Lo que es, bueno, correcto porque están los dos en paralelo, ¿no? Bueno, este agregado, no sé si lo quieren, a ver, sáquenle una captura de pantalla o algo para que les quede por ahí. O una foto con el celular, lo que quieran. Díganme cuando está listo. Háganlo Un poco, porque esto profe. va en el parcial, ¿eh? No en el de ahora, en el de la segunda fase.
¿Listo? Listo. Bueno, si alguno no lo copió, después se lo pide a otro. Dejo de compartir. Y vamos a volver al ejercicio. Habíamos calculado la pérdida y nos daba 9,93, y en ese agregado vimos que había otra manera de agregarlo, de calcularlo, que nos daba lo mismo. Y al diagrama vectorial lo hacemos en función de ese detalle que hicimos de caídas, ¿sí? Fíjense que nosotros teníamos a E2, que era el alternador que está regulado a 220, como generador, ¿sí? Está restando la caída que tiene, está pasando la corriente por sus resistencias internas y por su reactancia, y esa caída hacía que quede regulado o que quede tensión en borne 210. Había una corriente sincronizante I sub S que habíamos calculado de 4,98 amperes y que estaba a 95,7, acá la dibujamos, y el alternador 1 está regulado a 200 volt, ¿sí? Pero como está como motor, nosotros le sumamos IA por RA y S por XS, y ya lo vimos en la ecuación que hicimos recién, y nos da 210. ¿Sí? Quedan en oposición de fase y con 210 volts. ¿Esto va a trabajar? Sí, va a trabajar. ¿Tiene consecuencia? Sí, tiene consecuencia. Nosotros tuvimos que bajar la tensión en borne, ¿sí? ¿Es necesario que esté esto trabajando así? No, el E1 está trabajando mal. Hay que regularlo a la misma tensión que el E2. Entonces van a quedar los dos 20, los dos en 220, y los dos aportando energía, ¿sí? Y ya no va a haber una corriente sincronizante, ¿sí? Una I sub S. Ya no va a tener eso, con lo cual no va a haber una pérdida por sincronización. Esos 9,9 watts que vimos ahí, no los vamos a tener, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo como para ver qué es lo que sucede cuando por ahí regulamos alternadores, que en este caso pueden tener la misma frecuencia, están en oposición de fase, pueden tener las mismas condiciones de que el motor decaiga con la carga, todo lo que vimos, pero no respetamos el tema de la tensión. Entonces ahí estamos teniendo este problemita, ¿sí? Bueno, no sé si han entendido, si quieren hacer una pregunta. Recuerden que esto no entra en el parcial del próximo jueves. Esto es alternadores y ya es para la segunda etapa, ¿sí? Así que bueno, este es el último ejercicio que tenemos de alternadores, por lo cual hoy estamos terminando la clase con esto.